El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1 al verso 10, dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta porción de la Biblia realmente es una porción importante porque nos habla acerca de la vida que Dios nos propone. Es sin duda alguna que el concepto del cristianismo como religión, a veces se ha dicho que la religión es el opio de las naciones. Y en realidad el opio no es sino una droga que te hace dormir. Sin embargo, cuando vamos a la escritura, nos damos cuenta que la manera como Dios la describe es una manera distinta. A veces pensamos que el cristianismo es una especie de yugo que algunos nos imponen y que cuando no cumplimos los requerimientos o las exigencias de ese yugo, incluso nos sentimos culpables, nos sentimos mal. Sin embargo, la vida que Dios propone es una vida muy distinta. Y de esta manera, para que la entendamos de una mejor forma, el Señor, por ejemplo, nos presenta ciertas metáforas, ciertas comparaciones. Él dice, en primer lugar, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego explica, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiere decir que la vida que Dios propone es una vida que tiene que ver con la unión vital. La relación del pámpano no es una relación intermitente que se desconecta, que se apaga, que se enciende eventualmente, sino que la relación que nos propone el Señor es una relación, es un vínculo de forma vital. Es decir,
El pámpano no puede permanecer mucho tiempo separado de la vid porque se muere y porque el estar separado le impide el poder producir frutos. Entonces, esto significa que la relación con Dios es una relación no de un momento a la hora del culto, los días que hay culto, sino es una relación permanente. O sea, hay necesidad de congregarse, hay necesidad de aprender de la palabra del Señor, pero sobre todo hay necesidad de entender que el tipo de relación que Dios nos propone es una comunión permanente. Aquí es cuando uno empieza a entender, por ejemplo, expresiones de Pablo, en donde él, por ejemplo, dice, orad sin cesar. Porque aunque uno no puede estar en el acto mismo de la oración, sin embargo, es posible que podamos orar permanentemente. No necesariamente como nosotros lo conocemos, en nuestro cuarto, en forma privada, no siempre podemos tener ese tiempo ni ese espacio. Pero donde quiera que vayamos, podemos tener comunión con Dios. Porque la vida que Dios diseñó es una vida de comunión permanente. No es la participación eventual. A veces queremos buscar a Dios cuando el problema aparece, cuando la necesidad y la emergencia están presentes. No, la relación que Dios propone es una relación que es permanente. No es solo en emergencias. Y aquí es donde entendemos, por ejemplo, frases como de los hombres del pasado. Por ejemplo, Enoc, que la Biblia dice que vivió 365 años y que dice que caminó con Dios. Y cualquiera puede decir, bueno, pero caminar con Dios, ¿cómo es posible caminar con Dios si no lo vemos? Él es espíritu. Pero el mismo hecho de que Dios sea espíritu nos indica que Dios no está específicamente en un determinado lugar, Él está en todas partes. Por eso la comunión es un hecho permanente. Ya lo dijo David en el Salmo, donde dice, si yo subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo al abismo, ahí te encuentras tú. Si me voy al extremo de la mar, ahí estás tú. Si quiero esconderme en las tinieblas te son igual que la luz. No hay un lugar donde uno pueda estar solo sin Dios. Jeremías fue el que dijo, Dios le dijo, ¿habrá alguien que se pueda esconder en escondrijo donde yo no lo vea? Entonces esto es una gran bendición, porque eso significa que Dios está todo el tiempo disponible, que estamos tan cerca de Él, que lamentablemente nuestros sentidos físicos no lo perciben, pero Dios está presente siempre. Podemos tener comunión. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se ha roto. Nosotros tenemos acceso. Hoy, en lo que nosotros oramos, en realidad podemos tener esa entrada permanente al trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en el capítulo número 10, 11, 12, 13, 14 del libro de los Salmos, se habla del hecho, por ejemplo, de que el hombre ha tratado de ignorar a Dios, de negar su existencia, de sacarlo de su mente. Y por eso el hombre se ha perdido una bendición tremenda, la de tener comunión con Dios. Ahora, claro, nosotros no podemos tener comunión con Dios si primero no pasamos por la cruz. Porque como todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, a eso se le llama comunión, porque es dar y es recibir, es hablar y es oír, es caminar junto a él. Y la Biblia enseña, por ejemplo, cómo caminarán dos si no están de acuerdo. Pero también
señala que es mejor que sean dos, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y el cordón de 3 dobleces es mucho más fuerte. De manera que la comunión con Dios no se restringe o no se circunscribe a las 4 paredes de la iglesia. La comunión con Dios es posible en nuestros hogares. La comunión con Dios es posible en donde estudiamos. La comunión con Dios es posible en donde trabajamos. La comunión con Dios es posible cuando manejamos. Podemos caminar con Dios. No hay límite de tiempo. El Espíritu no tiene límites de espacio ni de tiempo. Dios lo llena todo, está en todas partes. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros tener comunión con Dios. Hemos entendido que la oración es un elemento hermoso para comunicarse con Dios, para poder dialogar con Dios. A veces, vuelvo y repito, no podemos estar siempre en el acto de la oración, pero podemos saber que en cualquier lugar que nosotros designemos es apropiado para poder hablar con Dios, que la comunión, Él quiere hablarnos. En el libro del Cantar de los Cantares, el amado le dice a la amada, hazme oír tu voz. Dios quiere oír nuestra voz. Él quiere oír tu voz. Él no solo quiere conocerte, Él no solo quiere que tú le expreses lo que sientes, lo que piensas, que lo incluyas. Y de hecho, por eso Isaías capítulo 27 dice que Dios va a bendecir a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y significa que nosotros podemos darle cabida a Dios en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras pláticas, en nuestra vida diaria. Esta comunión permanente es la que hizo que Enoch caminara todos los días con Dios. Ese tipo de relación que no se circunscribe, que no se limita a un determinado lugar geográfico, sino que sabe que donde quiera que esté, sabe que está comunicándose con el Dios creador de los cielos y de la tierra, del creador de todo cuanto existe. Podemos comunicarle nuestras alegrías, podemos también transmitirle nuestras tristezas, lo que nos causa dolor, lo que nos causa frustración. Es decir, es posible tener comunión con Dios. Esta es otra cosa. No es. Por eso digo que el cristianismo no puede ser el opio de la religión. El cristianismo no es para adormecernos. El cristianismo es más para darnos vida. Jesús dijo en alguna ocasión que el ladrón no venía sino a robar, a matar y a destruir, pero que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando podemos disfrutarla, y cuando sentimos delicia, cuando disfrutamos esa relación, es cuando en realidad la vida espiritual se convierte en un verdadero refrigerio, en una verdadera bendición, porque hemos dicho que nuestra vida empieza a caminar en un nivel distinto y queremos vivir bien y ser rectos con el Señor, ser íntegros, porque Él nos observa, porque Él está con nosotros. Entonces, esa es la relación que el Señor espera tener con nosotros. No tanto la relación de siervos. El siervo es aquel que se le envía a hacer un mandado. El Señor dijo que la relación que Él quería tener con nosotros es una relación de amigos. El siervo no sabe, el criado no sabe qué es lo que quiere hacer su Señor. Pero a los amigos, el Señor les comunica todo. Ese tipo de comunión es la que Dios quiere. Él se ha encargado de que los elementos estén presentes. La palabra de Dios es el elemento que limpia la vida, que la habilita para tener una mejor comunión. Dios espera que nosotros demos frutos, y estos frutos son posibles si la comunión con Dios es permanente. Entonces, si Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el pámpano no debería separarse. A veces nosotros tenemos más comunión con nuestros dispositivos electrónicos. Los consultamos más seguido, pero con Dios nos privamos de la bendición. A veces nos privamos de una comunión tan bella como es la de poder llegar
a compartir, a que la realidad divina, que la experiencia se convierta en algo cotidiano, en algo día a día. Yo solo me acuerdo de el profeta Elías, en tiempos de crisis, de apostasía. Él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Día a día. Se podía estar en comunión con Dios. El hecho de que hubiese apostasía y tiempos de crisis espiritual, no le impedía a él tener una comunión tan íntima con Dios, como para que Dios lo auxiliara, para que Dios lo hablara, para que Dios le diera una mano en todo lo que hacía. ¿Se imagina usted ese tipo de relación con Jesús, con Dios el Padre? Realmente sería satisfactoria. Sentiríamos un gozo, no sería un yugo, no sería ir otra vez a la iglesia, aburrirse, ¿a qué? A perder su tiempo, a malgastarlo, dirían algunos. No sería eso, sino que sería una relación de disfrute, de relación. Sería una relación muy profunda, porque nuestra vivencia sería muy emocionante, porque siempre estaríamos en la expectativa, ¿qué quiere Dios hablarme hoy? ¿Qué quiere Dios hacer conmigo hoy? ¿Qué ideas hay en el plan de Dios en este día? Le voy a consagrar mi mente, Señor, aquí está mi mente, aquí está mi espíritu. Quiero que me hables, quiero que me digas, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es la función? ¿Cómo doy fruto? Yo quiero permanecer en ti. Por favor, no te separes. Ahorita voy a un viaje. No me dejes. Acompáñame. Señor, ahora voy a predicar. Dime de qué debo hablar. Ahora voy a ir a visitar a otra persona. Dime cómo puede ser bendición. ¿Cómo puedo comunicarle lo que tú estás haciendo en mí? Es decir, sería algo hermoso. ¿Se imagina usted que la relación fuera así? Que nuestra vida fuera un instrumento en las manos del Señor, que la gente pudiera ver en su propia vida la faz de Jesucristo, que se dieran cuenta que estar en el cristianismo es la satisfacción más profunda. Y creo que los hombres del pasado encontraron siempre algún elemento que pudiera enlazarlos, conectarlos permanentemente. David, por ejemplo, dijo en el Salmo 1, bienaventurado aquel que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él dijo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo cuanto toca, prospera, porque no es la vida solo independiente, individual de una persona, sino es la vida en sociedad, la vida en comunión con Dios. Es tener a Dios como socio, es tener a Dios como padre, es tener a Dios como amparo. El Salmo, por ejemplo, 91, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás saeta que vuele de día, ni terror que ande en medio de la noche. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Será mayor. Es mayor el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. ¿Se imagina ese tipo de comunión? ¡Qué disfrute! ¡Qué deleite! ¿Se imagina usted que usted no tenga que pedir nada? David decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, usted llega un día que dispone, voy a estar con Dios, lo único que quiero es alabarle, lo único que quiero es adorarle, y que de repente Dios entiende, como usted quiere honrarle, Él quiere también al mismo tiempo. Dios honra a los que le honran, y que inmediatamente Dios empieza a conceder aquellas cosas que sin pedírselas, con solo disfrutar. Se dice que en la oración, por ejemplo, el primer nivel de la oración es cuando pedimos algo. Es normal que pidamos al Señor, que tengamos necesidades y oremos. Pero ese es el primer nivel.
El segundo nivel, cuando uno crece un poco más, es cuando usted quizás ya no pide por sí mismo, sino que intercede por otros. Agarra las necesidades de otra persona. Y entonces usted ya se hace cargo de orar por otras personas. Ora por su familia, ora por sus vecinos, ora por el gobierno, ora por todo lo que pasa alrededor suyo. Pero el tercer nivel, el tercer nivel es interesante, porque el tercer nivel es cuando usted ora, no porque tiene que pedir algo, no porque tiene que interceder, eso siempre a lo mejor sigue siéndolo, sino por la satisfacción, por el placer de estar con Dios, por el disfrute de su compañía. ¿Se imagina usted que así fueran nuestras oraciones? ¿Qué clase de hombres, qué clase de mujeres saldrían de esa comunión? O son hombres y mujeres fructíferos, porque no estarían pensando, voy a ir a gastar mi tiempo, voy a ir a aburrirme a la iglesia. No, 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 no. Sino que sería un disfrute. Y cuando nosotros disfrutamos las cosas, es cuando las cosas nos muestran que Dios puede hacer cosas mucho más grandes de lo que pedimos o entendemos. Y Pablo decía, le ruego a Dios, el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que a ustedes les fortalezca en el hombre interior para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque la gracia más gloriosa es aquella que nos permite caminar con Dios permanentemente. Así que si Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, se refiere a eso, se refiere a ese disfrute, se refiere a esa maduración, el haber entendido que esto no es un castigo, no es una penitencia, no es un yugo, no es otra droga para embrutecernos, para entontecer. No, 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 no. Cuando tú disfrutas a Dios, es cuando la vida realmente encaja, se le encuentra sentido y propósito a lo que hacemos. Así que yo quiero que hagamos una oración. El problema tuyo no se resuelve afuera, no es afuera. El problema tuyo lo tienes tú adentro, porque no has entendido que Dios quiere estar contigo todo el tiempo. ¿Se imaginan ustedes que en el principio Adán y Eva, dice que Jehová se paseaba al aire del día en el huerto? Y lamentablemente ellos no sabían que si pecaban y dejaban de creer en las palabras de Él, se privarían de la comunión con el Señor, pero además ya no podrían disfrutar de las bendiciones ni de la preservación que había en ese huerto del Edén primero. Por eso es lo que hay que conservar. Lo que hay que conservar es la comunión. No importa lo que venga. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué vendrá en el mundo? La gente dice, viene un asteroide, viene una guerra mundial, viene un ataque de Irán a Israel. No importa. Viene una nueva crisis, viene una helada, viene la era del hielo. No sabemos. Pero de todos modos, lo que sí nos va a consolar es saber que tenemos a Dios en nuestra vida y que tenemos comunión permanentemente. Eso nos traerá la certidumbre de que todo estará bien, que aunque la tierra tiemble como borracho, nosotros permanecemos en Él, que sin Él nada podemos hacer. ¿Se imagina usted eso que dice el Señor? Sin mí nada podéis hacer. Me necesitan en todo. Y ojalá en cada una de las necesidades, las más grandes como las más pequeñas, nosotros estemos viviendo en una comunión permanente. Yo me acuerdo cuando el apóstol Pedro estaba a punto de partir, dijo, el Señor me ha revelado que en breve debo partir e irme con Él. Así que yo le voy a dejar constancia de todas las cosas, se las voy a dejar escritas para que ustedes no se olviden de la antigua purificación de sus pecados, de la necesidad que tenemos de tener una comunión permanente con Él. Oremos al Señor, que Dios nos dé esta vida que Dios nos propone, que sea la vida que nosotros vivamos, que nosotros aceptemos y que disfrutemos a lo largo de esta vida. Ese es el sentido de la vida, ese es el propósito de la vida, el poder hacer una realidad esa comunión permanente
en Jesús. Oremos, Padre nuestro, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres grande. Lo que tú nos propones es maravilloso. Queremos aceptarlo, queremos vivirlo, Señor. Queremos tenerte en nuestros pensamientos, queremos tenerte en nuestros planes. Queremos caminar cada paso, cada metro, cada pie, cada paso que demos. Queremos darlo contigo. Queremos que tú te agrades. Queremos que nuestra voz te sea familiar, que sea permanente. En el nombre poderoso de Jesús, es lo que pedimos. Ayúdanos, Padre, a valorarlo y a apreciarlo en el nombre poderoso de Jesús. Nos veremos en una futura ocasión. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Ardón y esperamos que esta palabra haya sido de aliento para sus vidas. Dios los bendiga y cuídense.